Entonces, el tema que en este momento vamos a tocar es resistencia bacteriana y salud global. Ojo, en la charla no vayan a pretender que vamos a retomar de nuevo cuáles son los mecanismos exactos de la resistencia, cuál es la resistencia a cada antibiótico, etcétera. No, en este caso es hablar un poco sobre resistencia, pero enfocado a esto, salud global. ¿Por qué? Porque la resistencia bacteriana es un problema bastante grande que hay a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, entonces la primera alarma que se ve es la siguiente. Mire, este libro lo escribió este señor que se llama Brian Walsh. Él es un periodista y el hombre le gusta hablar de muchos tópicos, y este libro se llama dizque El fin del mundo. Y en el fin del mundo, o los fines del tiempo, él dice que el mundo se puede acabar por un asteroide, por los volcanes, por robots, por muchas cosas. Y dentro de los tópicos dice que hay un apocalipsis de antibióticos. Ese es uno de las unidades, pues, de las cosas que habla, uno de los capítulos de lo que él habla acá, y dice que hay nuevas enfermedades que no se pueden tratar porque los microorganismos se han vuelto resistentes a eso, lo cual genera un grave problema, ¿no es cierto? Una de las cosas que quede claro es, en este momento se está manejando una teoría, y la teoría es que posiblemente vamos a una era post-antibiótica. Acuérdense que la penicilina se descubrió hacia el año 1928, por allá, se comenzó a comercializar y el boom vino con la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial se comenzaron a salvar muchos soldados porque en Estados Unidos se comenzó a producir la penicilina, y esa penicilina era llevada solo para los aliados, no se dejaba llevar para el lado de Alemania, ¿no es cierto? Eso es algo parecido con lo que hizo aquí Colombia cuando estaba la zona del despeje, que los antibióticos que se utilizan para tratar ciertas enfermedades tropicales no las dejaban entrar a la zona del despeje. ¿Para qué? Para que si le daba a los guerrilleros fallecieran, pero sí se le llevaban a los soldados. De igual forma lo hacían con la penicilina y era costosísima. Cuando se descubrió la penicilina se comenzaron a salvar vidas y dijeron, aquí vamos a durar hasta los 150 años. Pero recuerden lo que ya han dicho los compañeros anteriormente, y es, uno de los mecanismos por los cuales los microorganismos adquieren resistencia puede ser por el uso inadecuado y excesivo de los antibióticos. En este caso fue la penicilina, ¿no es cierto? Entonces se comenzaron a salvar vidas. Después vinieron muchos descubrimientos de otros antibióticos que han comenzado, los microorganismos han comenzado a ser resistentes, y entonces ya se está hablando de una posera sin antibióticos, lo cual genera un problema mayor para nosotros, porque nosotros ahorita tenemos expectativas de vida muy grandes, no solo por el arsenal farmacéutico que tenemos de anticoagulantes, antihipertensivos, etcétera, etcétera, sino también por los antibióticos. Eso es una de las cosas. Perdón, con esto. También encontramos esto, que esto es el susto mayor, que dice que hay un apocalipsis, que era lo que les decía, antiguamente tenían los antibióticos y ahora han comenzado a hacer resistencia, e incluso han comenzado a hacer resistencia a la polimixina y a la colistina, que son los antibióticos de más amplio espectro que tenemos, y eso es bastante grave porque nos estamos enfrentando a un problema mayor pues en la sociedad. Eso fue la introducción. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Primero vamos a hacer una reflexión, posteriormente vamos a mirar así a grandes rasgos qué es la resistencia, cómo se propaga, las causas, las consecuencias y obviamente qué podemos hacer, qué vamos a hacer nosotros como enfermeros, qué podemos aportar. Lo primero, y esto es importante, no solo para la parte de antibióticos, sino como enfermeros. De pronto alguna persona que haya estado en alguna conferencia que yo por ahí he dado, que han sido poquitas, siempre coloco esta charla, esta reflexión. Vean lo que dice, que la responsabilidad no se diluya. Apareció una tarea y todos sabían que era importante, y alguien pensó que cualquiera la haría, pero nadie la hizo. Era responsabilidad de todos, pero nadie se dio cuenta que no se había encargado a alguien pues cualquiera podría hacerla. Entonces todos se enojaron con alguien y nadie respondió por una labor que pudo haber hecho cualquiera. Cuando todos confiamos en cualquiera, sin poner a alguien que responda de responsable, nadie termina haciendo el trabajo. Cuando surja una nueva tarea, debemos procurar que la responsabilidad no quede en cualquiera, sino en alguien, y que todos estemos dispuestos a colaborar para que nadie tenga dificultades. Eso porque apunta a enfermería, porque acuérdense que nosotros gestionamos un servicio.
Y hay personas que no solo gestionan un servicio, sino que gestionan toda una área o son los encargados pues, de la dirección de enfermería. Nosotros tenemos a cargo no solo los auxiliares, sino que también tenemos a cargo médicos. Y nosotros tenemos que ser los responsables del servicio y de los pacientes. ¿A qué nos atañe a nosotros con los antibióticos? En la primera presentación, la jefe Eliana habla de que nosotros tenemos que tener los conocimientos adecuados cuando estamos administrando no solo antibióticos, sino cualquier medicamento. ¿No es cierto? Esa responsabilidad es nuestra, nosotros no la podemos delegar. Nosotros no podemos asumir que como la auxiliar coloca medicamentos, ella sabe y ella va y los coloca. Y después viene el problema, y acuérdese que eso no nos exime de la responsabilidad. Y ustedes saben que pues, el Buen Pastor, que es donde están las mujeres, la cárcel de mujeres, hay muchas enfermeras por eso, porque son errores que se cometieron desde la parte de administración de medicamentos sin que la enfermera lo hubiera administrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros digamos que no podemos delegar eso es nuestra responsabilidad porque nosotros tenemos el conocimiento. Entonces eso es muy importante, esto no puede quedar delegado en cualquiera. La reprogramación de los medicamentos es nuestra, pero con fundamentación. Entonces nosotros tenemos que estudiar muy bien por qué reprogramamos uno, por qué no, por qué vamos a colocar de pronto antibióticos en Y que se pueden colocar, por qué los vamos a espaciar, porque si se coloca uno, por qué no se coloca otro. Eso lo hace el conocimiento y eso hace que nosotros tengamos, digamos que el empoderamiento de un servicio. Entonces, primera parte, ¿qué es la resistencia bacteriana? Entonces, la resistencia bacteriana es un proceso natural, muchachos. Acuérdense de las charlas de esta mañana. Hay antibióticos que son intrínsecamente resistentes a algunos antibióticos, ¿no es cierto? Intrínsecamente es que nacen y ya son resistentes. Pero hay otros que adquieren la resistencia por el uso de los antibióticos. Cuando están en contacto adquieren resistencia para defenderse. Eso es la cosa. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que la resistencia no solo es de la parte de bacterias. En este momento, y ese es el problema global, es que también los virus están siendo resistentes. Entonces, las personas con VIH, que son un virus, los antirretrovirales sirven para esos virus, pero esos virus están volviéndose resistentes a las terapias antirretrovirales. Entonces, el virus, digamos, el VIH es una enfermedad que en este momento es una enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión, porque si usted toma medicamentos, usted puede vivir tranquilamente 30, 40 años, igual que cuando uno tiene diabetes o hipertensión. Pero al volverse estos señoritos resistentes, se vuelve a agravar, entonces sería una enfermedad reemergente, vuelve y aparece, y concomitante a eso tuberculosis y etcétera. Por eso es un problema global. ¿Qué más está haciendo resistencia? Los parásitos se están volviendo resistentes también. Entonces todo lo que es la terapia antiparasitaria que se trabaja pues para la malaria, hay resistencia y es un problema grande para los países tropicales. Y también la parte de los hongos están volviendo resistentes. Hablábamos de la Candida auris, que es un hongo muy resistente que no se tiene arsenal terapéutico para tratarlo. Eso es gravísimo. Entonces miren que la resistencia no es solo bacteriana, sino de los virus, de los parásitos y también de los hongos. Súper importante tener eso en cuenta. Ahora, para despertarnos, muchachos, ¿qué es la resistencia bacteriana? En sus propias palabras, ¿quién dice qué es resistencia bacteriana? Pero de a uno. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es la resistencia bacteriana? Sin miedo, muchachos, pues estamos en un ámbito académico. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Toda la mañana hemos hablado de lo mismo. Zuleima. Exactamente. Exacto, es la capacidad que tiene el microorganismo de volverse resistente a un antibiótico o hay algunos microorganismos que son intrínsecamente resistentes. Es eso. Muy bien, bravo Zuleima. Lo segundo, eso. ¿Quiénes adquieren la resistencia bacteriana? ¿Nosotros los humanos, las bacterias, los animales, las plantas, todos o ninguno? ¿Quiénes, muchachos? ¿Quiénes? Las bacterias, exactamente. Quienes adquieren la resistencia son las bacterias. Por eso es que cuando a nosotros nos llegan los pacientes a la clínica,
no es el paciente el que es resistente a los antibióticos, son los microorganismos que lo están afectando o lo están colonizando. Acuérdense, estar colonizado no es estar infectado. Colonización significa que yo tengo unos microorganismos con los cuales convivo, pero no me enferman. La infección viene cuando por algún proceso esos microorganismos que me tienen colonizado me comienzan a afectar la salud, entonces viene la fiebre, viene el deterioro y todas estas cosas, ¿claro? Entonces, resistencia bacteriana es el grado que tiene un microorganismo de volverse resistente a los antibióticos o algunos que ya lo tienen intrínseco, y quienes adquieren la resistencia son las bacterias o los virus o los parásitos o los hongos. Muy bien. Tercera pregunta, acuérdense de la charla que dio Salomón, la dio también John Jairo, el doctor Juan Carlos, el doctor Gustavo también habló de eso. Ellos hablaron más o menos de 4 o 5 mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son? Estamos como en clase. ¿Entendieron? Sí. Bueno, ahora pregunto yo. Entonces, ¿cuál sería uno por lo menos un mecanismo de resistencia que tengan las bacterias? ¿Sorry? La bomba de flujo, exacto. La bomba de flujo es que entra el antibiótico y para afuera, lo saca. ¿Qué otro? Acuérdense. La mutación, por mutación también, que cambian, ¿se acuerdan que son los receptores que mutan y entonces ya no entra el antibiótico? Van dos, ¿qué otro? Las enzimas, exactamente, que cambian las enzimas del tipo KPC, que cogen y hidronizan eso y no sirve. ¿Qué otro? Acuérdense que él decía, es como cuando uno cierra la puerta. Cierre de porinas, exacto. Esos más o menos son los mecanismos de resistencia que se tienen, ¿no es cierto? Y todos afectan la posibilidad de que el antibiótico mate la bacteria. En algunos casos, acuérdense lo que habíamos dicho, son citostáticos los que no matan la bacteria, sino que inhiben el crecimiento y después se mueren. Y los otros sí son los que ocasionan pues la muerte de la bacteria. Perfecto. Y estas son lo que ya ustedes habían dicho. Hay una bacteria y por el receptor puede mutar, otros cepas pues adquieren la parte de las enzimas, otras cierran los poros y otra es las bombas de expulsión que ya habíamos hablado. Perfecto. Ahora, esto es un problema tan grande que en el año 2014 la OMS sacó este reporte global en el cual le dice al mundo, pilas, que la resistencia bacteriana es una realidad. Esto se venía hablando y se venía hablando, pero con este reporte salió a la luz que en realidad tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque este reporte estaba mostrando resultados de 114 países, en los cuales estamos incluidos nosotros, que buscan o que estaban mostrando que hay 7 bacterias muy comunes que causan serios problemas o serias enfermedades de infecciones sanguíneas, e incluso también, que ahorita lo vamos a ver, se habla también de que ya es difícil combatir la gonorrea, pues una enfermedad de transmisión sexual. Hay un alto nivel de resistencia en todo el mundo. Y lo otro es que hay unos datos bastante, ¿cómo se llama? Hay unas brechas muy grandes entre países para combatirlo, y ahorita vamos a ver una cosa súper bacana de por qué es la dificultad para combatirlo. Y este gráfico de aquí es lo siguiente, que ahorita lo va a tocar el doctor Roncancio. Nosotros tuvimos, entre comillas, una era dorada de antibióticos, más o menos desde 1927-28 que apareció la penicilina hasta 1980 cuando aparecen las fluoroquinolonas, pero de aquí para allá no se ha inventado ninguna nueva molécula como antibiótico. Lo que están haciendo es coger las moléculas antiguas y les cambian alguna unión en algún lado, y eso hace que cambie algo que la bacteria no es resistente o que no hace resistencia, entonces se puede combatir la bacteria, pero es las mismas moléculas recicladas y recicle las mismas moléculas. Y lo que sucede, que ahorita lo vamos a ver, es que en el transcurso del tiempo se han venido apareciendo y se han creado la resistencia, y esto hace que se esté hablando de esa era sin antibióticos, ¿no es cierto? Porque es que no tenemos más moléculas. Eso es una diapositiva que voy a ampliar aquí. Entonces, por aquí en 1928, 30, etcétera, comenzó a aparecer la penicilina, pero miren, en 1940 ya se tenía resistencia al estafilococo, que era lo que habíamos hablado, que tiene la pared, que es un gran positivo. Posteriormente, en 1959, la shigella aparece
con resistencia a la tetraciclina. Y vea, la tetraciclina ingresó en 1950, o sea, 9 años después ya había resistencia a la tetraciclina. Posteriormente, en el 62, el estafilo hace resistencia a la meticilina y la meticilina apareció en 1960. O sea, 2 añitos después ya teníamos resistencia. Vuelvo a reiterarles, esto es por el uso desmedido. Como se creía que como esto mataba tantos microorganismos, comenzaron a darse a manos llenas para todo. ¿No es cierto? Para todo es para todo, y ahorita vamos a ver que esa es una de las principales causas que crea la resistencia. En 1965 el neumococo aparece con resistencia a la penicilina, que ya habíamos dicho que desde por aquí se estaba comercializando. En 1968 aparece resistencia a la eritromicina por el estreptococo, y la eritromicina esta apareció en 1953. En el 79 comenzaron a hacer resistencia a los enterococos a la gentamicina, y la gentamicina apareció en el 67, o sea que si ustedes se dan cuenta, cada 2, 3, 4, 5, hasta 10 años ya comienza a generarse la resistencia a los antibióticos. Entonces eso va generando un problema grave, porque ya esto que se lograba controlar ya no se puede controlar, entonces tienen que ir apareciendo otros antibióticos. Entonces tener en cuenta la vancomicina, que es un arsenal terapéutico muy importante para nosotros, específicamente para el Staphylococcus resistente, aparece en 1972. Entonces, después ya comienza a haber, en el 85 aparecen las carbapenemasas y la ceftazidima, pero miren, en el 87, 2 años después, ya las enterobacteriáceas hacían resistencia a esta señorita. O sea, 2 años después, como esos son antibióticos de muy amplio espectro, se comenzaron a utilizar a manos llenas porque salvaban gente. Pero acuérdense el mecanismo que tiene la bacteria. Me están atacando, yo me defiendo, creo mecanismos de resistencia y ya después no se pueden tratar esas enfermedades. Acuérdense que habíamos dicho que la vancomicina entró en 1972 y en 1988 ya aparece que el enterococo tiene resistencia a vancomicina, lo cual es grave. Esto sí es un problema grave y esto lo tiene mucho Estados Unidos específicamente. Después viene la levofloxacina, que aparece, vea, en el 96 apareció y en el mismo 96 ya se describieron reportes de resistencia a levofloxacina, el mismo año en que apareció, gravísimo. A imipenem, que apareció en el 85, ya había enterobacteráceas que hacían resistencia en el 98. Posteriormente se describe en el 2000 la multidrogoresistencia a la tuberculosis. Recuerden que nosotros hablamos de la tuberculosis, son 4 antibióticos y aquí hay un problema gravísimo. Y este problema gravísimo de la resistencia a la tuberculosis fue una reemergencia, una reaparición, digamos que entre comillas, de la tuberculosis que venía controlada por el problema concomitante con el VIH. Porque recuerden que el VIH lo que hace es disminuir las defensas del cuerpo y la micobacteria, recuerden, es una bacteria que está ahí como latente y lo que hace es atacar cuando las defensas se bajan. Entonces esto hace que haya multidrogoresistencia. Y otro que hace esto es porque las personas abandonaban el tratamiento, porque es que 4 antibióticos al mismo tiempo pegan muy duro la parte gastrointestinal, y específicamente en Colombia recuerden que eso diariamente las personas tienen que ir a su IPS básica a reclamar el medicamento. Hay un estudio muy bonito donde dice que más o menos una persona, ese estudio fue hecho aquí en Colombia, gasta más o menos el 30% de su salario, de un salario mínimo mensual, gasta el 30% de su salario para ir a recibir estos antibióticos cuando hay infección. Imagina una persona que gana 800.000 pesos, gasta más o menos 240.000 pesos al mes yendo a reclamar antibióticos para controlar infecciones. Entonces eso es muy grave, eso pega muy duro a la parte económica, por eso es problema de salud global. Posteriormente, en el 2001, el linezolid entró en el 2000 y en el 2001 ya se reporta resistencia por parte del estafilo. Vancomicina había entrado en el 72, pero las pseudomonas hacen resistencia en este año. También hacen resistencia después los acinetobacter y pseudomonas, que era pues gravísimo. Y posteriormente las enterobacteráceas, la Neisseria gonorrea, aquí hablan de la supergonorrea que ya hace resistencia casi a todo. Y la ceftarolina, que esto también es muy nuevo, 2010, vea que ya en el 2011, un año después, el señor estafilococo ya hace resistencia. Entonces sí se dan cuenta que por el uso se va creando resistencia a resistencia. Y entonces eso es algo que hay que saber trabajar. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque es que si yo no tengo con qué tratar estas enfermedades que producen estos microorganismos, la gente muere.
y eso hace que hayan años de vida perdida, eso hay disrupción familiar, eso genera mucho peso para los sistemas de salud de cualquier país. Ahora, ¿cómo se propaga esa resistencia? Nosotros decimos, vea, es que tiene las purinas, es que tiene una cosa, es que tiene la otra. Ahora, esta resistencia viene específicamente dada por una gran problema a nivel de animales, y es, hay medicamentos como la polimixina y otros de muy amplio espectro que utilizan para engordar animales sin necesidad, es decir, el animal no tiene ninguna infección, pero le dan antibióticos para que engorde. Entonces crece más rápido, tiene más carne, yo lo saco más rápido, lo vendo más rápido. Pero obviamente un animal que no tiene necesidad de tomar antibióticos los toma, genera resistencia. ¿Qué pasa? Obviamente estos animalitos llegan a nuestros platos y después nosotros lo consumimos y esa resistencia nos está llegando a nosotros por los alimentos. Otra de las cosas es, hay una persona enferma y ahorita vamos a hacer un par de preguntas. Yo voy y consulto primero y el señor de la farmacia me da esos famosos matrimonios o me dice tómese una citromicina o tómese el cipro, que más le venden a uno. Mejor dicho eso, si usted tiene dolor de muela, antibiótico seguro. Entonces estamos haciendo lo mismo que acá con los animales. Yo no necesito el antibiótico, pero me lo tomo. Entonces yo ya llego al hospital, en el hospital me toman los cultivos y uno dice, carambas, ¿por qué de la comunidad me está llegando gente con microorganismos resistentes? Es por eso, por este uso indebido de antibióticos y porque nosotros, todos los que nos comemos de estos animales, nos llega a nuestro cuerpo y entonces obviamente estos microorganismos ya son resistentes. Entonces son esas personas que nos llegan a las unidades que se pegan al ventilador y son infecciones recurrentes del torrente circulatorio o infecciones recurrentes del sistema urinario y uno dice, pero ¿en qué momento agarró la resistencia? Claro, miren, esto viene de atrás y esto genera un problema gravísimo de salud pública, porque el hecho de yo tener una persona acostada en la unidad de cuidados intensivos aumenta los costos de atención, entonces eso genera una problemática muy grave para todo sistema de salud. Ahora bien, ¿cómo más? Resulta que yo le di a todos estos animalitos antibióticos para que engordara, pero resulta que nosotros el compost de estos animalitos, que es la gallinaza, la utilizamos también para abonar las plantas y esta cosa adquiere también resistencia, entonces me como la carnecita, me como el maicito y esto me genera mi resistencia en el cuerpo. Entonces mire cómo esto de la resistencia bacteriana es un problema en el que todos somos actores. O sea, aquí no se salva nadie, ¿no? Que es que yo soy de mejor familia, a mí eso no me toca. Sí lo toca. Porque consumimos animales, porque consumimos vegetales, porque consumimos el antibiótico que no necesitamos. Y todo eso va generando microorganismos resistentes que yo voy a tener en mi organismo. Entonces eso es gravísimo porque va a llegar un momento en el que uno llegue a la clínica y uno diga, venga, yo tengo un microorganismo resistente, ¿por qué? Quizás por la alimentación. Muy bien. Ahora, aquí es donde comenzamos a mirar las causas. Causas de la resistencia. Dentro de las causas de la resistencia, entonces tenemos el exceso de prescripción de antibióticos. Andrés ya lo refirió. Más o menos el 50% de antibióticos que se prescriben no se necesitan o están mal prescritos. Y eso incluso en carácter médico. Hay médicos que meten unas descachadas horribles. Por eso es importante que nosotros como enfermeros nos empapemos muy bien de este tema. Este tema o estas charlas que se están dando es específicamente, yo soy enfermero y en realidad lo que nosotros nos dieron de antibióticos en la universidad fue 1 hora. Y así por encima eso pasaron por los grupos de antibióticos y por los eventos adversos, pero machuque mi hijo porque ya el otro día es el examen. 1 hora, fue una clase, no son mentiras, una clase. Pero corriendo. Entonces esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro son pacientes que no han acabado su tratamiento. Recuerden que la resistencia también se genera cuando yo comienzo y a estos microorganismos los someto a un antibiótico. Cuando uno toma un antibiótico, lo que hace es seleccionar los microorganismos. Todos los antibióticos no actúan para los mismos microorganismos. Acuérdense lo que decían gram positivos, gram negativos. Unos son de un lado, otros de otro, unos bacilos, unos cocos. Entonces yo lo que hago es, tomo el antibiótico y comienzo a seleccionar microorganismos. Entonces, hagan de cuenta aquí, voy a tomar un antibiótico y selecciono a las mujeres de cabello largo. Se murieron las de cabello largo, pero las de cabello corto siguen. A esas de cabello corto ese antibiótico no las afecta. Y acuérdense lo que dijo el doctor Roncancio, eso de una sola bacteria en 24 horas se reproduce como 100 millones.
Entonces ya no tengo las de cabello largo, pero todas son de cabello corto. Y resulta que yo ya no tengo antibiótico porque pues ya son resistentes. ¿Por qué? Porque es que me estuve tomando un medicamento, no lo tomé, después lo volví a tomar, después no lo tomé, después lo volví a tomar, después no lo tomé. Eso es lo que hace la selección. O tratar algunas patologías sin necesidad también selecciona microorganismos. Por ejemplo, aquí en la clínica nosotros dejamos de tratar las infecciones urinarias antes de cirugía porque seleccionábamos los microorganismos y después esos eran los que infectaban, los que quedaban eran los que infectaban la herida quirúrgica. Entonces lo que hicimos fue quitar esos famosos urocultivos y muestras de orina antes de cirugía y eso nos quitó todos los problemas de herida quirúrgica porque estábamos seleccionando bichos. ¿Qué otra cosita? Ya lo dijimos, el uso excesivo de antibióticos en la parte de ganadería, de crianza de animales. Hay una cosa que esto sí nos compete a los que estamos acá y es el control inadecuado de las infecciones en los hospitales y clínicas. Ojalá todos los hospitales donde ustedes trabajen, donde vayan a trabajar, tengan un comité de infecciones adecuado y que tengan todas las políticas adecuadas para el control de infecciones. Falta de aseo deficiente. Esta parte de falta de aseo es un problema que se ha venido presentando que tiene que ver también con los problemas económicos. Cuando un hospital tiene platica, compra los mejores productos de aseo. En el problema que tenemos ahorita de la crisis de la salud, ya no le están pagando a las clínicas, entonces las clínicas ya no pueden comprar los mejores detergentes, los más caros, los que actúan contra todos, sino que tienen que comenzar a comprar más baratos y termina uno comprando FAP. Eso significa que ya la limpieza que yo hago en mis servicios o en el hospital no es el mismo. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Entonces, si se dan cuenta cómo impacta todo en todo, el hecho de que a mí no me paguen como IPS bien, entonces tengo que comenzar a negociar, uno, los sueldos de los trabajadores. Venga, hermano, yo les bajo el sueldito para que sigan trabajando aquí o vayan y busquen trabajo en otro lado. Lo mismo pasa aquí, yo tengo que comenzar a buscar productos más baratos para trabajar porque es que no tengo plata con qué. Y eso impacta en la limpieza de los hospitales y hay un estudio muy bacano que muestra eso. Y lo otro es la falta de desarrollo de nuevos antibióticos como ya nos habíamos dado cuenta, desde 1990 no aparece nada nuevo, simplemente reciclar y reciclar y reciclar y use. Causas. Dentro de las causas ya las habíamos nombrado esto, que más o menos el 50% de las prescripciones no son necesarias o no son bien elaboradas. Otra parte importante es esto, no todos los hospitales son como como el Pablo, como la Bolivariana, como las Américas, como el General, que tienen posibilidad de tener laboratorios propios y pruebas rápidas para cuando el paciente llega, le hacemos el urocultivo, el hemocultivo, el cultivo, la prueba de secreción, lo que sea, o el tamizaje, y a las 6 o 7 horas sabemos si tiene o no algún microorganismo resistente. A veces llegan a los hospitales, tienen que esperar 2, 3, 4, 5 días, hasta una semana que le lleguen los resultados de otro lado y carambas, tenía un microorganismo resistente y les estábamos dando el antibiótico que no era y no lo aislamos y eso generó un problema, generó un brote en el hospital. Eso genera también dificultades en la atención. La presión de pacientes y familiares, ustedes lo han vivido. Doctor, no le va a recetar nada a mi papá, por lo menos un antibiótico. Pues, que le quiere un antibiótico más, un antibiótico menos, ¿eso qué tiene? Pues, pero mandarlo con nada para la casa, si está tan enfermito, es que no lo necesita. Pero la presión de los familiares hace que eso. ¿Eso en qué más se ve reflejado? Y esto no es una mentira para nadie. Todos trabajamos en hospitales. ¿Cuántos de aquí no se han dado cuenta que el médico especialista manda a hospitalizar a un familiar o un conocido simplemente para que le dé el tratamiento la EPS? ¿O son mentiras? Tranquila, venga, métase aquí que yo la hospitalizo para que hospitalizado, que le den el medicamento rápido. Doctor, es que ese medicamento vale 400 millones de pesos, pues. No importa, hágale que eso le sale más barato que le den el medicamento al paciente a que esté hospitalizado. Lo mismo pasa con los antibióticos. La presión de los familiares y de los conocidos hace que se receten antibióticos sin necesidad. Y bueno, y sumado a esto, lo de las farmacias, que allá uno va a una farmacia y lo que ya habíamos dicho. Automedicación. Obviamente toma antibióticos para tratamientos como alergias, gripas, malestares generales, que no se debe hacer. Toma inadecuada, y esto ya lo refirieron Andrés, lo refirió Salomón, lo refirió John Jairo. Si a mí me dicen que el antibiótico hay que administrarlo cada 6 horas, es cada 6 horas, no cada 8 o cada 12 o cuando tiene tiempo el auxiliar o cuando el jefe se acordó. Porque acuérdense que esto, cuando la jefe Eliana hacía la presentación, hay que tener en cuenta mucho los picos, los valles y los picos del medicamento. Si uno comienza a jugar
con esos horarios nunca va a ser efectivo y va a ocurrir lo que les decía ahorita, se van a seleccionar microorganismos y no vamos a llegar a ningún lado. El paciente va a seguir haciendo reacciones y reacciones y reacciones y se va a quedar ahí. Y lo que ya hemos dicho de la selección de microorganismos. Ahora, ¿y nosotros qué? Vuelven las preguntas. Entonces, ¿quiénes de los que están aquí sentados, compañeros y compañeras, han tomado o han recomendado tomar antibióticos cuando tienen síntomas gripales? Sin pena, muchachos, yo sí. Exacto, ¿sí ven? Eso no se debe hacer. Y nosotros tenemos formación en salud y estoy seguro que los médicos también. Tómese aquello, lo hemos hecho. Otra, ¿quiénes de los que están presentes han tomado o han recomendado tomar algún antibiótico cuando tienen alergias? Esa sí no la he hecho yo. ¿Alergias no? Ah, bueno, bien. La otra, ¿quiénes de los que están presentes han tenido que tomar antibióticos y no han terminado el tratamiento? ¡Ah, bravo! Todos, esos son mis muchachos. Y acuérdense que esa es una de las causas de resistencia. ¿Quiénes de los que están presentes han tenido que tomar antibióticos y han tomado más de las dosis prescritas? Ustedes, María, ¿en qué mundo viven, por Dios? Claro, uno se sigue sintiendo mal y uno dice, échele, cómprenlo en la droguería que eso no sirve, eso hágale. Eso genera resistencia bacteriana. ¿Quiénes de los que están presentes le han dado a un familiar, amigo, conocido algún antibiótico que le haya sobrado? Claro, lo hemos hecho. Esto es buenísimo, mano, y me quedaron estos 2 sobres, hágale que ese me sirve. Eso genera resistencia bacteriana, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener esto y saber que de esta forma nosotros impactamos. Vea que nosotros somos trabajadores de la salud. Ahorita va a haber una pregunta más bacana. Vea, esto era lo que yo les decía de cuál es el problema global. Una de las causas, hay un estudio muy bonito que muestra lo siguiente, vea. Los países, aquí no aparece Colombia porque estaría por aquí arriba. Esto es un estudio europeo que mostró lo siguiente: los países que tienen mejor controlada la corrupción tienen menos grados de resistencia. Los países que tienen más corrupción son los que más resistencia tienen. ¿Eso en qué se ve reflejado? En que hay políticas para controlar el uso de antibióticos, porque hay guías de manejo para el uso de antibióticos, porque se le da platica a los comités de infecciones para que trabajen. Eso hace que si yo tengo políticas claras de cómo administrar antibióticos, porque no hay tanta corrupción, no hay tanta resistencia bacteriana. Este estudio me pareció una cuca, pues bacanísimo. Vea Grecia, acuérdense que Grecia cayó en un default económico brutal y mire la corrupción donde anda y vea el grado de resistencia que tiene. Entonces, ese estudio no lo han hecho en Colombia, pero se han presentado estudios. Aquí en Medellín hay un estudio muy bonito donde se presentó que los grados de resistencia en todos los hospitales, digamos que es alto, pero lo que decía el doctor Gustavo esta mañana, cada uno tiene sus mascotas, es decir, los microorganismos que nosotros tenemos es diferente al del Pablo, que es un hospital general, porque este es muy específico, cardiovascular, neuronal, al del general, porque atienden partos, o a las Américas, también es diferente, pero todos tienen grados de resistencia diferentes. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, todos tenemos grados de resistencia, pero esto, o sea, entre menos corrupción, menos resistencia en los países bacteriana. Muy bueno, muy bonito ese estudio. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Aquí dice que no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y claro, uno cuando toma decisiones tiene que asumir las consecuencias. Entonces, lo primero, y esto es un gráfico que ya ha mostrado el doctor Juan Carlos, es que para el 2050, aquí está esto, vea, digamos que en este periodo, que es lo anaranjadito, aunque no sé si se vea bien ahí, es la cantidad de personas que mueren por estas enfermedades, o sea, por tétano 60.000, cólera 120.000, sarampión 130.000, por accidentes de tráfico 1.200.000, por diarrea 1.400.000, por diabetes 1.500.000 y por cáncer en este momento 8.200.000. Por resistencia antimicrobiana están muriendo 700.000 personas, ¿no es cierto? Esto es anual. Ahora, ¿qué se espera para el 2050 en esa era post-antibiótica? Mejor dicho, esa era sin antibióticos, que mueran 10 millones de personas. O sea, de aquí al 2050 van a morir más gente por resistencia a los antibióticos que por cáncer. ¿Por qué? Porque no vamos a tener arsenal terapéutico. Eso es un problema global gravísimo, ¿no es cierto?
Y estos eran los datos que ya presentaba el doctor Roncancio. En Asia y en África van a morir casi 9 millones de personas porque es que no van a tener arsenal terapéutico con que trabajar. Y por aquí es donde está el NDM1, por aquí fue donde salió la Candida auris, por aquí en Japón. Entonces eso es bastante grave. Y aquí es por las condiciones socioeconómicas que se tienen. No en todos los hospitales, ni siquiera aquí en Colombia, muchachos. Hace poco no, hicieron un estudio aquí en Colombia donde estaban mirando las condiciones de los hospitales. Hay hospitales en Colombia que no tienen agua potable. Nosotros aquí somos privilegiados. Nosotros aquí tenemos dispensadores de alcohol glicerinado, tenemos agua potable, tenemos jabón. Hay lugares en Colombia que no hay agua potable en los hospitales. Entonces eso es un problema gravísimo. ¿Qué más? Bueno, esto es para referirnos un poco a lo que ya había hablado el doctor Roncancio sobre la Candida auris. Estos son todos los casos que se han presentado. Es un hongo que tiene un tratamiento, que no tiene tratamiento. Para esto es muy importante lavarse las manos, los aislamientos hospitalarios. Y en eso nosotros como enfermeros sí impactamos mucho. Ese comenzó por acá. Y mire, y esto salió pues de la secreción de un oído, y mire ya cómo se ha regado en todo el mundo. En este momento de un viaje al otro, de aquí para allá, lo que el doctor Juan Carlos presentó con el NDM1, es decir, el señor fue allá a la India, ya desinfectó y después eso regó para todo lado, por los viajes, es muy fácil. Bueno, esto es el tratamiento que habíamos dicho, y otra de las cosas que ya se había hablado es este KPC. Aquí a Medellín llegó de un señor procedente de Israel, que llegó, todo el mundo sabe, y el estudio está al Pablo Tobón. En el Pablo Tobón se pegó y después se regó a todas las instituciones de salud. Yo tengo una teoría que espero no ser un anatema, y es, nosotros tenemos un paciente en el Pablo Tobón, ¿no es cierto? Y después eso se regó por toda Medellín y el paciente siempre permaneció en el Pablo Tobón, o sea, el paciente no pasó a las Américas, no llegó aquí, no fue al general. Y entonces murieron, o sea, casi el 50% de las personas que se infectaron allá murieron. Entonces la teoría que yo tengo es, aquí muchos de los médicos trabajan en muchos hospitales, quienes atendieron a ese paciente allá no se lavaron bien las manitos y fueron a atender el resto de pacientes en Medellín y así se regó. Las manitos son las que tienen tanta cosa. Y esto es para mostrar que es un problema a nivel de Medellín. ¿Por qué? Esto que está en rojo fue un estudio que hicieron de georreferenciación, donde cogieron los datos de los pacientes que tienen algún tipo de KPC y los georreferenciaron en Medellín. Y mire cómo está regado todo. Todos estos son pacientes de 10 a 20, de 5 a 10 y menos de 5 en todo lugar, lo rojito. Por todo Medellín ya tenemos eso, pacientes con KPC. Y otra de las cosas muy importantes, ya me están diciendo que esto se acabó, es la parte de educación sexual. ¿Por qué? Estos son diplococos. Es esto, ya apareció algo que se llama la supergonorrea, que no tiene tratamiento. Entonces ahí viene la otra pregunta. Nosotros estamos hablando de aquí, ¿quién ha tomado antibióticos y no lo ha terminado? ¿Quién ha regalado antibióticos? ¿Quién ha tomado antibióticos para la gripa? Nosotros somos personales de salud, nosotros tenemos una salud sexual adecuada. No levanten las manos, ¿cuántos de aquí cuando tienen relaciones sexuales utilizan condón? Se protegen. Eso es cosa de cada quien, pero mire dónde estamos. Consecuencia, ya los habíamos dicho, la parte económica, las personas se quedan con muchas comorbilidades, la parte de depresión, el uso, pues la resistencia. Esta partecita de aquí es importante, disrupción familiar. La persona que está en el hospital puede ser el que lleva la plata a la casa. Entonces en mi casa está mi esposa con mis hijos y no hay quien le lleve nada de comer. Que ya tuvimos un caso aquí en urgencias, no era de una infección, pero un señor que vendía limones y estaba aquí con la suegra. Entonces él no podía vender los limones y la esposa y los hijos estaban aguantando hambre en la casa. Entonces eso es gravísimo. Esto, el desgaste del personal es enorme, muchachos. Ustedes saben, póngase la bata, quítese la bata, póngase los guantes, entre, baje, salga, es horrible. Y al final el paciente sale más aporreado. Y lo otro peor que ya estamos viviendo en Colombia son las demandas que se están presentando por eso. ¿Qué se puede hacer? Vamos a pasar rápido, esto no lo voy a decir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Limpieza y desinfección, súper importante, muchachos, la limpieza y desinfección. Acuerden que hay estudios donde resaltan que en todos estos puntos pueden crecer microorganismos. ¿Y qué pasa? Mire, el Clostridium puede durar en la superficie hasta 5 meses. E. coli de 1.5 horas hasta 16 meses. La Klebsiella de 2 horas a 30 meses. Las micobacterias tuberculosas de 1 día a 4 meses, las pseudomonas de 6 horas a 16 meses, el estafilo de 7 días a 7 meses. Por eso es importante la limpieza de las superficies. Muy importante, jefes, por favor, cuando el paciente se vaya para la casa, den el tiempo necesario a las niñas de servicios generales que hagan bien el aseo. ¿Qué es que necesito la habitación? Haga eso rápido. No, hágalo bien, porque del afán solo queda el cansancio.
¿cierto? Entonces es importante que es que urgencia está colapsada. Pues ya llevan 6 horas colapsadas, que nos regalen 10 minuticos para que se haga bien el aseo. Yo sé que es muy difícil, pero por favor den la oportunidad pues de que se haga bien. ¿Qué más se ha hecho? Alertas epidemiológicas. Esta alerta epidemiológica es por las enterobacterias resistentes a la colistina. Esto es una alerta que sacó el ICA, donde dice por el cual se prohíbe la importación, fabricación, registro, comercialización y uso de aditivos que contengan polimixina, colistina y polimixina B como promotores de crecimiento en animales. Era lo que veíamos. ¿Cuál era la principal causa de la resistencia? Que engordan los animales con antibióticos. Entonces aquí están diciendo pilas, no lo pueden hacer. Otro es es una invitación a participar de este proyecto PROA, que es el uso racional de antibióticos en las instituciones de salud. Esto está abierto, lo pueden participar, y donde lo que quieren es obtener mejores resultados clínicos, no utilizar tantos antibióticos y que todo el mundo se entere de la importancia de los antibióticos. A nivel nacional salió este Plan Nacional de Respuesta de Resistencia a los Antibióticos con el plan estratégico de lo mismo, que haya mejores conocimientos sobre la resistencia, reforzar todo esto de la educación. La otra parte es reducir la incidencia de infecciones, optimizar el uso de antimicrobianos y obviamente preparar argumentos económicos para decir, vea, es que es importante trabajar con los antimicrobianos. Esto lo va a pasar más rápido. Todas las estrategias agrícolas que ya habíamos visto. Y aquí ya para terminar, quiero hacer una cosa. A todos esta mañana les dieron el tarrito de alcohol glicerinado, todavía lo tienen en el bolsillo. Eso. Entonces, para terminar, primero, nosotros como enfermeros tenemos que estar pendientes que los medicamentos se den a las horas que es, independiente de ese antibiótico o no. Si hay que reprogramar, que se reprogramen a las horas justas. Ojo, ya esta mañana dijeron, ¿se pueden pasar medicamentos en Y? Sí, siempre y cuando no se precipiten. ¿Se pueden pasar 2 medicamentos al mismo tiempo? Sí, siempre y cuando no interactúen en el mismo punto, que nos lo explicaba el doctor Roncancio. Y otra de las cosas que quiero aclarar que John Jairo dijo es, le estamos dando un antibiótico a un paciente, que puede ser que le estamos dando un antibiótico cuando aparece el antibiograma resistente, él decía, demos un tiempo o un compás de espera. No, en realidad sí se tiene que comenzar a dar ese antibiótico que es el sensible, porque si no el paciente se nos puede complicar más. ¿No es cierto? Esos tiempos de espera no se pueden alargar tanto, porque es que realmente la persona sí está sufriendo por esa resistencia, entonces se tiene que comenzar más rápido. Y entonces ya para terminar vamos a coger esto y vamos a enseñar de nuevo cómo se higienizan las manos. Primero, las manos se higienizan con alcohol glicerinado siempre y cuando estén visiblemente sucias. Si están sucias o si uno fue al baño o si el paciente tenía diarrea, agua y jabón. ¿Cómo hace función este señorito de alcohol glicerinado y el jabón? Por fricción. Si nosotros no nos hacemos fricción en las manos, esto no sirve de nada. Esta es la misma diapositiva que presentó el doctor Roncancio esta mañana. Esto no sirve de nada. Entonces, ¿cuál es el error? El error es el siguiente, que uno coge el alcohol glicerinado y lo utiliza como crema de manos. Crema de manos es que uno hace esta vueltica así, vean. Así. Se lo echa en las palmas, se lo echa en los dorsos y ya. Esa es crema de manos. Uno no hizo énfasis en los interdigitales, ni en los pulpejos, ni en el dedo gordo. Uno no hizo fricción. Entonces ahí quedó la cosa. Para que esto funcione, dependiendo del tamaño de las manos, uno se echa el alcohol glicerinado y entonces uno lo que hace es énfasis en la palma haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso, haciendo énfasis en los digitales, hace uno el candadito, hace uno los pulpejos contra la palma y por último la pinza, el dedo gordo, que es el que más mugre lleva. Esto uno se demora de 15 a 20 segundos, lo mismo se hace con agua y jabón, tienen que secarse las manos con una toalla limpia, con un papel limpio, y ahí está. Esa es la forma más efectiva, miren muchachos, la forma más efectiva para combatir toda esa resistencia, lavarse las manos. Entonces la invitación es, nosotros somos los encargados de un servicio, estar pendientes y estar continuamente diciéndole a la gente, higienícese las manos, higienícese las manos, higienícese las manos. Sabemos la dificultad de algunos especialistas que como que creen que porque son más especialistas menos se les ensucian las manos, pero hay que de todas formas hacer la invitación a que hay que lavarse las manos. Y ya a terminar eso, muchas gracias.